Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado Especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire Colán y Moncada Romero, acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. En esta oportunidad contamos con la gentil presencia del doctor César Fernando Pallicaya, quien es abogado graduado y titulado por la Universidad Nacional de San Martín de Arequipa, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y tutela jurisdiccional de la misma universidad, fiscal provincial titular de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Huánuco. Doctor, adelante. Sí, sí, buenas tardes eh, con el estudio del Grupo Chile, Colán. Le agradezco la invitación a este evento. Eh, es importante compartir, bueno, algunos conocimientos que podrían haberse adquirido durante el trabajo fiscal. Y yo de verdad les agradezco el espacio que me han brindado a efecto de poder compartir este tema, que es muy importante. Y en todo caso vamos a empezar ya este, con la ponencia. Entonces, el tema que nos han propuesto es la prisión preventiva. Entonces, yo había coordinado con el doctor Chiva y también el doctor, en este caso, Villalón, que también ha sido parte de esta invitación, la cual nos han tomado en cuenta y la cual agradecemos gustosamente. Eh, entonces, yo lo que he propuesto es tratar la prisión preventiva desde un punto de vista del examen de proporcionalidad. Pero antes quisiera saber, me disculpan si se puede ver bien la diapositiva con la cual voy a poder empezar a efecto de poder... Sí eh, se puede apreciar, doctor, ok, perfectamente. gracias. Entonces, este es el tema que nos han propuesto y el tema también que yo he tratado de sugerir. Entonces, ¿por qué es importante este tema, señores o doctores, compañeros, colegas? Es importante porque en todos los casos que hemos tenido, no solamente ya anteriormente, sino ya en los últimos tiempos, inclusive con los casos ya conocidos a nivel nacional que son emitidos en justicia viva y también ya en casos locales, tanto en la provincia de Huánuco y también seguramente en la ciudad de Ica y en otras ciudades de nuestro país, eh, siempre es recurrente que en los requerimientos que solicita la Fiscalía eh, es necesario realizar dentro del requerimiento un acápite sobre el examen de proporcionalidad. Eh, Tanto es así, inclusive, que ha sido materia de una casación de Moquegua, que inclusive que ya obliga y exige que se ponga este examen dentro de los requerimientos y también que sea materia de análisis por parte de los órganos jurisdiccionales que resuelven, ¿no? Y que inclusive esto sirve ya para la defensa, a efecto de que pueda hacer el análisis correspondiente si corresponde o no la dación de una prisión preventiva en un caso concreto. Entonces, nosotros hemos tratado de investigar a efecto de poder determinar cómo se aplica o cómo en todo caso se debe aplicar el examen de proporcionalidad en un requerimiento de prisión preventiva y cuanto más en una resolución a cargo del órgano jurisdiccional sobre prisión preventiva. Entonces, el tema que hemos tratado lo vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a dar unas ideas generales respecto de lo que entendemos de la prisión preventiva, en cuanto a también lo que se entiende por la prisión, el principio de proporcionalidad. Y en un segundo plano ya vamos a hacer ya estrictamente la aplicación del principio de proporcionalidad en base o con relación a los presupuestos procesales de la prisión preventiva, que es específicamente el 268 del Código Procesal Penal,
Y finalmente, se van a precisar ya en una tercera parte y última la aplicación específica que realiza la Corte Suprema de la República en algunos casos que se han seleccionado. Y para finalmente ya terminar en todo caso con unas conclusiones. Eh, entonces empezamos. La idea general de la prisión preventiva en modalidad es que es un pedido fiscal que se realiza ante la verificación de un delito grave y que se realiza ante el juez. Y ese pedido es precisamente con la privación de libertad provisional mientras que dure el proceso para garantizar la permanencia, en todo caso, en este caso del investigado, o en todo caso que no pueda obstaculizar la actividad probatoria. Eso es lo que entendemos por prisión preventiva. Otras ideas previas respecto a la prisión preventiva, con el principio de proporcionalidad. Estamos en el punto 1. Entonces, como ya les había adelantado, la aplicación del principio de proporcionalidad, en realidad, al margen de la casación que se ha indicado, ya desde mucho antes, inclusive desde la dación del Código Procesal Penal del año 2004, ya pasando bastante tiempo, el artículo 253 ya lo exigía, ¿no? Decía, el numeral 2 decía, la restricción de un derecho fundamental requiere la expresa autorización legal y se impondrá, dice, con respeto al principio de proporcionalidad, siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Entonces, el Código Procesal Penal, al margen de que lo digan las jurisprudencias emitidas por los órganos jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional, ya lo regula como un elemento, o lo regulaba desde un momento, desde un inicio. Pero además, el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 1-2019, ya hace no mucho tiempo, también indicó que lo siguiente, ¿no? Que el fundamento de proporcionalidad debe ser un punto de apoyo y un pilar fundamental en la regulación de prisión preventiva en todo Estado de Derecho. Inclusive va más allá, ¿no? Dice, no se debe aplicar de manera matemática la normativa pertinente. No existen reglas matemáticas a aplicar por el orden jurisdiccional. El contexto en que se dio este acuerdo plenario 1-2019 fue precisamente porque en esos años, meses antes, había salido se estaban realizando bastantes prisiones preventivas por parte del Ministerio Público y que eran en casos, se podría decir, emblemáticos, ¿no? Caso del presidente Humala, el expresidente Humala, casos de Odebrecht, casos de corrupción de funcionarios de alcaldes de la ciudad de Lima, también de gobernadores de distintas partes del país. Y entonces, en ese contexto salió este acuerdo plenario, como recordando, indicando, no pueden aplicar de manera matemática el 268, entendemos, sino más bien tiene que hacerse una argumentación adicional, ¿no? Entonces, eso es lo que indicaba. Entonces, ya inclusive ya antes, inclusive el Tribunal Constitucional también en el fundamento 112 de la sentencia 4780-2017, este es el caso también Humala precisamente, en el cual les habían dado la libertad que llegó al tribunal. Dice, por lo demás ya se ha señalado que una medida de prisión preventiva debe ser respetuosa del test de proporcionalidad. Siendo así, así cuando pueda sostenerse que la promoción de una conducta compatible con la verdad por parte de un procesado resulte un fin constitucionalmente valioso, y en este caso, bueno, ya aplica el caso concreto, no se puede apreciar en qué medida ordenar excarcelarlo resulta idóneo para la persecución penal. Entonces, como se puede verificar a simple vista,
el Código Procesal Penal, la Corte Suprema a través del Acuerdo Plenario 1-2019, el Tribunal Constitucional a través de este caso y muchos casos en realidad. Y además de estos, inclusive ya ustedes tienen conocimiento inclusive de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también hacen alusión de la aplicación del principio de proporcionalidad en los casos de prisión preventiva. O sea, dicho de otro modo, en realidad esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, ya esto se viene hace mucho tiempo. Entonces, el tema es cómo es que esto se debe aplicar, ¿no? Ese es en casos concretos, porque el tema de que si se aplica o no se debe aplicar no tiene discusión. Es más, tiene que aplicarse, ¿no? Eso es lo que dicen según estas normas. Entonces, el motivo de esta ponencia es precisamente cómo se debe aplicar en casos concretos este principio de proporcionalidad. Entonces, para ello tenemos que tener unas ideas generales antes. Por ejemplo, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos de principio de proporcionalidad, no se debe entender necesariamente que estamos hablando del test de proporcionalidad que propone el profesor Alexi, ¿no? Estamos hablando su principio de idoneidad, su principio de necesidad, el análisis de proporcionalidad en estricto sensu, ¿no? O ponderación. No necesariamente se está hablando de este test, sino cuando se habla de proporcionalidad, en realidad hay otras ideas más, ¿no? Que están generalmente vinculadas a, a la racionalidad del medio, a que sea a la argumentación, ¿no? En cuanto a la situación, un caso concreto, ¿no? Pero, sí, en esto sí debo ser enfático, en nuestro país se ha tomado esa posición del test de proporcionalidad, ¿no? Es más, inclusive no lo dice el Código Procesal Penal, pero sí lo dice el Tribunal Constitucional y también algunas casaciones, que se tiene que aplicar el test de proporcionalidad, ¿no? Idoneidad, necesidad, ponderación. Entonces, quiere decir que se ha tomado la opción de este examen o test de proporcionalidad del profesor Alexi en los casos concretos. Entonces, y en este caso, para la materia del análisis que vamos a hacer en esta exposición, vamos a tomar precisamente esa opción, ¿no? La opción del test de proporcionalidad que sugiere el profesor Alexi. Entonces, para esto se parte de dos concepciones. Primero, hay una concepción conflictivista y al otro lado hay una concepción no conflictivista de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque para eso se tiene que saber, primero, cuáles son las teorías que subyacen detrás del test a efecto de poder aplicarlas. Entonces, la concepción conflictivista precisamente es lo que sugiere el término, ¿no? Existe un conflicto entre dos derechos o dos principios fundamentales. En este caso concreto, en el caso de la prisión preventiva, existen dos principios en conflicto. ¿Cuáles serían? El derecho fundamental a la libertad que tiene todo investigado, un caso concreto, frente al bien jurídico protegido de la persecución penal, ¿no? Entonces, son dos principios en conflicto que son tan importantes para el desenvolvimiento de una sociedad normal que tienen reconocimiento constitucional, que entran en conflicto en un caso determinado, ¿no? Entonces, esa es la teoría conflictivista, o sea, que existen dos derechos o dos principios fundamentales que en la aplicación de un caso concreto entran en conflicto. Pero frente a esta concepción también existe una concepción no conflictivista, que precisamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, de lo que se trata es de armonizar los derechos, indica que no existe en realidad ningún tipo de conflicto, sino en realidad se basa en los principios de unidad y sistematicidad. Y no es necesario sacrificar un derecho por otro, sino más bien que el juez debe determinar correctamente
cuál es el contenido constitucional de cada uno de los derechos sin necesidad de sacrificar el otro derecho, ¿no? Respecto a la primera concepción conflictivista, son obviamente partidarios el profesor Alexis y entre otros autores. Y de la concepción no conflictivista en nuestro país es el doctor Castillo, Luis Castillo, que él es precisamente partidario de con esta concepción. Entonces nosotros nos adherimos a la concepción conflictivista, que es precisamente la que desarrolla este test. Entonces ya lo habíamos adelantado. Los principios en conflicto en un caso de prisión preventiva. El derecho a la libertad frente al derecho al bien jurídico de persecución penal. Entonces, para eso tenemos que determinar cuál es el contenido del derecho a la libertad que protege la prisión, que se aplica en la prisión preventiva. Hay libertad de expresión, libertad personal, libertad física. ¿Cuál es? Entonces, obviamente es lo que se quita o lo que se afecta o se vulnera con una prisión preventiva es la libertad física o ambulatoria, ¿no? Por la cual toda persona se desplaza libremente por cualquier parte de nuestro país, sin más excepciones que indica la Constitución o las leyes, ¿no? Ese es el derecho que protege la prisión, o en todo caso que entra en conflicto al tratar de la prisión preventiva. Pero además de esto hay que tener en cuenta que existen otros derechos conexos a la libertad que se ven implicados con esta pérdida de libertad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se pierde la libertad física o de ambulatoria, se pierden también otros derechos. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Por ejemplo, el derecho a trabajar, porque estando en un establecimiento penitenciario ya no va a poder cumplir su función, si es que lo tenía, o en todo caso, derecho a estar tal vez con la familia, o el derecho al desarrollo de la libre personalidad, ¿no? Y otros derechos, derecho a la salud, etcétera, ¿no? Que vamos a ver en todo caso en adelante. Entonces, hay un derecho fundamental a la libertad y eventualmente, o también conexos, otros derechos. Ahora, el derecho a la libertad obviamente corresponde en este caso al ciudadano, ¿no? Al investigado, ¿no? Que se entiende que en un proceso penal, goza del principio de presunción de inocencia, por el cual no eh, puede ser considerado como culpable sino hasta que termine el proceso, ¿no? Entonces, pero una prisión preventiva le afectaría su derecho a la libertad. Entonces, frente al derecho a la libertad, entra en conflicto, en este caso, el bien constitucional de persecución penal efectiva. ¿Y qué es este bien jurídico, bien constitucional? En principio no es un derecho, ¿no? E inclusive tampoco algunos dirán no es un principio. Pero sí hay que tener en cuenta que la Constitución y también la Corte Interamericana han reconocido a través de los a través eh, por ejemplo, el 152, 59 de la Constitución, que existe una institución que está a cargo de la persecución penal efectiva, que es precisamente el Ministerio Público, ¿no? Entonces, que representa a la sociedad y que precisamente cuando, en este caso, realiza una investigación, adscribe un delito o imputa un hecho, lo que protege en realidad es un bien jurídico protegido, como es, por ejemplo, el derecho a en este caso, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, la propiedad en el caso de delitos contra el patrimonio, por ejemplo, hurto, robo, el derecho a la libertad, secuestro, delitos de secuestro, delitos de coacción, libertad sexual, violaciones, etcétera. O el derecho a la vida, ¿no? El derecho mejor dicho, que se verifica en el delito de homicidio, feminicidio y otros tantos, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que se protege es precisamente que, en este caso, los órganos de persecución penal
o el proceso que ellos aplican eh, sea realizado con normalidad a efecto de poder, como dice el término, que tenga un término efectivo, ¿no? Y en consecuencia, si se logra acreditar los hechos, obviamente, eh, que esta sea, que sea la que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada valdría, por ejemplo, que en casos relevantes de un homicidio o en casos de corrupción de funcionarios, que se llegue al final del caso probado, pongamos ya luego en primera y segunda instancia, y que al final no se efectivice la pena. Entonces, eh, eso es una parte, en todo caso, de lo que protege la persecución penal efectiva. Es más, inclusive también que el proceso se lleve con normalidad, es decir, que los testigos declaren, que no sean amenazados en el camino, que las pruebas sean obtenidas de manera regular a través de las medidas limitativas de derechos, entre otros, ¿no? Y es por eso que inclusive este bien constitucional de persecución penal efectiva, además de estar reconocido en nuestra Constitución y también desarrollado por el Tribunal Constitucional, también está reconocido en el fundamento 143 de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Velázquez Páez, que señala en concreto, dice, el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares. La investigación debe ser seria, imparcial, efectiva y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de autores de los hechos. Entonces, quiere decir que el procesamiento o la persecución penal también es un bien jurídico que inclusive pueda garantizar de otros derechos conexos, ¿no? Al igual como en la libertad, también hay otros derechos conexos. Por ejemplo, ¿no? Derecho a la tranquilidad pública, que los procesos una vez que concluyan, que no generen temor en este caso a los testigos o los agraviados y que puedan terminar con normalidad, que puedan ser sancionados. En todo caso, esto no desaliente, que en todo caso que hayan denuncias futuras, entre otros, ¿no? Entonces, en conclusión, tanto la libertad personal como la persecución penal efectiva son tan importantes para el desarrollo o en todo caso la convivencia humana, si se puede decir, ¿no? Porque sin persecución penal no habría libertad, ¿no? Y también y viceversa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de verificar la importancia de ambos en derechos o bienes constitucionales. Entonces, aquí vamos a recordar en el siguiente punto, eh, y cómo es que se regula la intervención del Estado para limitar la, la libertad personal y de alguna manera que el bien jurídico, persecución penal, se lleve a cabo con, no en todos, obviamente en determinados casos, ¿no? ¿Cómo es que desarrolla esto? Entonces, para esto tenemos que irnos a lo que se llama a la producción o la creación de la ley, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es que se crea un artículo del Código Procesal Penal o del Código Penal? Lo que todos sabemos ya se puede decir por nuestros estudios que tenemos es que, o normalmente, ¿no? Es que en este caso el Congreso o el Parlamento se alimentan de distintas áreas del derecho, ¿no? En este caso la medicina, la psicología, la economía y de hechos relevantes que hacen que determinados casos, por ejemplo, se consideren delitos, ¿no? Por casos últimos, por ejemplo, el feminicidio o delitos en ese caso, de organización criminal, entre otros, ¿no? Que inclusive ya ni siquiera son parte de un reclamo de una sociedad, sino inclusive como parte de acuerdos adoptados por tratados internacionales, ¿no? Con el caso de los delitos de corrupción, pero los delitos de organización criminal fueron incorporados a partir del año 2013, precisamente por la suscripción del Tratado de Palermo. Entonces, de lo que se trata es
¿Cómo es que de lo que se trata de averiguar en este caso es cómo es que se genera o se produce la creación de la ley? Precisamente de, de los insumos que traen estos tratados o estos intereses, en todo caso, de algunas ciencias o multiciencias, eh, que de alguna manera hacen necesario que se intervenga o que se dicte una ley para que se intervenga en determinado ámbito de la sociedad, ¿no? Y ya volviendo al tema en concreto. Entonces, el legislador, en este caso, ha considerado de que exista la prisión preventiva y es por eso que regula en el 268 la prisión preventiva con determinados requisitos que ya todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, primero, sospecha fuerte, ¿no? Suficientes elementos de convicción, una pena grave, antes 4 años, ahora 5 años, y el peligro procesal, ¿no? Arraigos, que no haya obstaculización, entre otros. Entonces lo que quiero decir, perdón, entonces, el legislativo, en este caso el Congreso en nuestro país, cuando da o fija en todo caso el artículo 268 de prisión preventiva, lo que hace en realidad precisamente hace un análisis de proporcionalidad, ¿no? Porque dice, es necesaria la dación del 268, la prisión preventiva, para poder, para que el proceso penal se pueda desenvolver con normalidad, ¿no? Se puede decir. Entonces, aprueban a través de todo el proceso legislativo y esto aparece en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, lo que queda por delante es precisamente que los jueces, en este caso los operadores del derecho, fiscales, abogados, apliquen lo que es el, el, el 268. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, lo que quiero que quede bien claro es que el legislador, cuando da el 268, o emite, perdón, el 268, legisla, ya ha realizado un análisis también de proporcionalidad. Entonces, lo que queda en adelante es al juez es precisamente corroborar esos puntos en un caso concreto. Y ahora pasamos al segundo tema. ¿Cómo se realiza el test de proporcional en la prisión preventiva? Eh, eh, todos sabemos que el, el test o examen de proporcionalidad tiene tres subprincipios: principio de idoneidad, necesidad y ponderación. Entonces, el principio de idoneidad es precisamente verificar si el fin perseguido constitucionalmente es legítimo, ¿no? Y si el medio es idóneo para la consecución del fin constitucionalmente legítimo. Muchos dicen que es una relación de medio a fin. Ahora, y la prisión preventiva. ¿Cómo se aplica la idoneidad? Entonces, el fin constitucionalmente legítimo en este caso, obviamente, es el bien jurídico de persecución penal, ¿no? Entonces, porque lo que se busca a través de la prisión preventiva es precisamente proteger el normal desenvolvimiento de un proceso penal a cargo de la fiscalía y que este proceso llegue a su fin, ¿no? Sin interrupción, como dije, de obstaculización de la prueba a través de testigos que puedan ser presionados o de documentos que no puedan encontrarse, o en todo caso de que el investigado no esté presente y que sin su presencia no se pueda llevar a cabo el proceso penal, y mucho peor aún, inclusive, de terminar el proceso y que el investigado no esté en ese momento y que no se pueda efectivizar la pena que se pueda dar. Entonces, el fin constitucional que se protege, o en todo caso el medio idóneo, en este caso, es la persecución penal. Entonces, ese es el fin constitucionalmente legítimo en este caso. Entonces, el análisis de proporcionalidad va a versar o va a tratar en este extremo si es que la suspensión, en este caso, del medio elegido, que es la libertad personal,
es adecuada o va a alcanzar para la persecución, para garantizar la efectividad de la persecución penal. O sea, dicho de otro modo, como se trata de una relación de medio fin, es decir, que si la suspensión de la libertad va a servir o va a ser instrumentalizada para conseguir la efectividad de la persecución penal. Voy a adelantar un poco acá. Entonces, cómo se verifica esto en la prisión preventiva? Precisamente a través de la existencia de sospecha fuerte o de elementos de convicción suficientes. ¿No? Más adelante voy a volver sobre este tema. Segundo tema, el análisis de necesidad. Eh, También todos sabemos el concepto, que esto es una valoración entre medios no legítimos. Se hace un análisis pasado el análisis de idoneidad, se verifica si este medio de la prisión preventiva es el menos gravoso para poder lograr para proteger el fin constitucional. O sea, dicho de otro modo, si existen otras alternativas para poder para poder en este caso lograr la finalidad del bien constitucional, en este caso la persecución penal. Ahora, ¿cómo se aplica este concepto en la prisión preventiva? En este caso se verifica si en un caso concreto existen otros medios menos gravosos o alternativos a la suspensión de la libertad física del investigado para que pueda garantizarse la persecución penal. El doctor Leo Labarthe indica en este extremo, dice, una correcta interpretación del principio de necesidad exige considerarla como la última ratio de las medidas cautelares que afectan los derechos del imputado. Entonces, aquí ya podemos inclusive ya deducir cuáles son esos medios alternativos en una prisión preventiva. Por ejemplo, medios que sean menos gravosos a la prisión preventiva que puedan servir para garantizar la presencia del imputado o la persecución penal efectiva. Puede ser, por ejemplo, una caución económica, ¿no? Una detención domiciliaria o una restricción, unas medidas restrictivas, ¿no? Entonces, si se puede saber en determinados casos, inclusive, si el investigado, en este caso, acredita, ya está vinculado precisamente a arraigo, si acredita precisamente que tiene un domicilio conocido, que tiene un arraigo laboral, entonces se puede rechazar la prisión preventiva precisamente porque existen otros medios menos gravosos que la libertad física para poder garantizar del mismo modo la presencia o el normal desenvolvimiento del proceso penal, ¿no? Entonces, aquí hay voy a hacer un adelanto también. Entonces, su principio de necesidad en la prisión preventiva está vinculado precisamente a lo que conocemos como el peligro procesal, ¿no? Existencia de arraigos, ya lo adelanté, existencia de falta de obstaculización de la prueba, entre otros. Pasamos al siguiente punto. El análisis de la proporcionalidad en sentido estricto. Se refiere ya a la valoración que existe en un caso concreto, ya de los dos principios que dijimos. El derecho a la libertad fundamental y el bien jurídico de la persecución penal. Y esto se realiza ya en base a lo que determinamos, en base a la ley de ponderación. Ahora, ¿cómo lo aplicamos esto al caso de la prisión preventiva? Implica precisamente, en principio, la superación de los dos subexámenes anteriores, ¿no? El principio de idoneidad y necesidad, que en realidad, estoy adelantado también, es la sospecha fuerte y el peligro procesal. Entonces, y en este caso ya se aplica un nuevo espacio de discusión que se traduce precisamente en la regla de la fórmula de ponderación que dice que cuanto mayor es el grado de la no satisfacción del derecho fundamental a la libertad física del investigado en este caso, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del bien jurídico, en este caso bien constitucional, persecución penal efectiva. Entonces, voy a voy a volver sobre este punto, a efecto de poder concretizar o teorizar en casos concretos cómo se debe realizar este examen.
Pero antes también vamos a partir de lo que nos habíamos olvidado también, de lo que es cuáles son los presupuestos materiales que existe, que señala el 268 para la emisión de una prisión preventiva. Ya lo habíamos dicho en realidad, ¿no? Son tres en realidad. Primero, la existencia de graves elementos de convicción. Segundo, la pena, una pena grave, en este caso 5 años a la fecha. Y tercero, la existencia de un peligro procesal. Esos son los presupuestos que establece la norma. Y que ya había indicado que que han sido materia de una ponderación legislativa para poder ser emitidas. Entonces aquí ya está más desarrollado, por ejemplo, el primero, la existencia de fundados graves y elementos de convicción. El acuerdo plenario 1-2019 ha indicado qué es lo que conocemos como sospecha fuerte, ¿no? ¿Qué es esto en realidad? Que para que se emita una prisión preventiva tiene que haber suficientes elementos de convicción vinculados a la existencia del delito, así como la vinculación del investigado con el delito, ¿no? Casos concretos, por ejemplo, un caso un poco más sencillo, por ejemplo, un caso de violación sexual, ¿no? O sea, la existencia del delito con el certificado médico legal que tiene una desfloración reciente, que tiene lesiones en el área genital o cerca al área genital, eh, el lugar de los hechos, la habitación, entre otros, ¿no? Y la vinculación con el investigado, que haya una sindicación, en este caso espontánea, respecto del investigado, y en todo caso si habría tal vez algún video, o en todo caso un video en todo caso del lugar, saliendo, o en todo caso un testigo, entre otros. Entonces se acredita de manera fuerte, en términos del acuerdo plenario 1-2019, la existencia del delito y la vinculación del investigado con el delito. Y en segundo lugar, bueno, en cuanto a la pena, bueno, no vamos a decir ya 5 años, es un tema que no hay más discusión, pero sí lo que vale la pena recordar en todo caso en cuanto al presupuesto del peligro procesal. El peligro procesal es lo que conocemos nosotros como periculum in mora, que es un presupuesto que hace referencia a los riesgos para evitar el infortunio del proceso, derivados, por ejemplo, de la demora en la tramitación del proceso, o la aptitud y actitud que va a asumir el imputado que pueda fugar u obstaculizar la actividad probatoria durante el proceso. Entonces, eso también ha sido materia de desarrollo del 268. O sea, en verdad no es nada nuevo, solamente estamos recordando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que indica que se deben tener por peligro de fuga según el 268 del Código Procesal Penal? Los antecedentes del imputado, las circunstancias del caso particular, y el 269 inclusive es más específico, ¿no? Y acá lo que hablamos, ¿no? Los arraigos, arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, la gravedad de la pena, bueno, que se repite, que lo indiqué, la magnitud del daño causado, el comportamiento del investigado en otros procesos o en el mismo, y finalmente ya también lo que se decía, la pertenencia a una organización criminal o su reintegración a las mismas. Y como peligro de obstaculización, perdón, como peligro de fuga también está el peligro de obstaculización, que es precisamente que en este caso el investigado, por circunstancias especiales, pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, como por ejemplo presionar a un testigo, desaparecer una prueba, ¿no? En todo caso, eso tenía que verificarse para efecto de poder acreditar una prisión preventiva. Ya. Entonces, vamos a pasar ya si continuamos en la segunda parte. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta hasta este momento, en este caso, es cómo relacionamos el test de proporcionalidad, es decir, idoneidad, necesidad y ponderación, con los presupuestos procesales de la prisión preventiva, ¿no? Esto es sospecha fuerte, pena grave y peligro procesal. O sea, cómo estos elementos del principio de proporcionalidad subexámenes lo relacionamos con los presupuestos. O la otra pregunta, ¿tienen alguna relación? Entonces pasamos ya a la última parte.
Particularmente, bueno, es una posición en todo caso personal. Creemos que sí existe una relación entre los subprincipios de la proporcionalidad con los presupuestos materiales. Es decir, la sospecha fuerte, pena grave, peligro procesal, con el subprincipio de idoneidad, necesidad y ponderación. Esto lo vemos, se puede verificar en el siguiente cuadro, en este cuadro. Pero para esa relación tenemos que verificar lo siguiente. Eh, Cuando hemos hablado del principio de idoneidad, es decir, que es legítima en este caso, el bien jurídico protegido, el bien jurídico que se busca proteger, ¿no? Entonces, ¿es idóneo que se proteja el bien jurídico, en este caso persecución penal? ¿Sí? En un caso concreto, se puede decir que sí. ¿Y por qué sí sería posible? Porque precisamente estaría vinculado a la sospecha fuerte. ¿Por qué? Porque yo acredito que si es posible garantizar la persecución penal con esta medida, es idónea, estamos hablando del examen de subidoneidad, examen de idoneidad, el subprincipio. ¿Por qué? Es idóneo. ¿Cómo acredito la idoneidad? ¿Cómo la fiscalía acredita la idoneidad o cómo en todo caso el juez puede justificar la idoneidad en un caso concreto? Precisamente con la acreditación del presupuesto material de sospecha fuerte o de elementos graves de convicción, ¿no? Que es la primera parte, que es el punto 1 del presupuesto del Código Procesal Penal del 268. Ahora, vamos al segundo principio. El principio del examen de necesidad. ¿Con qué está vinculado? O sea, ¿con qué presupuesto del 268 está vinculado? O dicho de otro modo, ¿cómo se hace menos gravoso eh, para evitar una prisión preventiva? Precisamente con la existencia de otros medios alternativos. ¿Y cuáles son esos otros medios alternativos? ¿No? Por ejemplo, que el investigado acredite que tiene arraigo procesal, arraigo domiciliario, arraigo familiar o un arraigo laboral. Entonces, el subexamen de necesidad está vinculado al peligro procesal. Y el subexamen de idoneidad está vinculado a la sospecha fuerte. Entonces, lo que nosotros proponemos, en realidad, es que el principio de proporcionalidad ya está, ya fue materia de análisis por parte del legislador en el 268. Es decir, que tanto cuando la Corte Suprema o cuando el Tribunal Constitucional o cuando el mismo Código Procesal Penal alude a un examen de proporcionalidad, en realidad lo que está haciendo es, o lo que está diciendo es, apliquen el 268, porque en el 268 ya tiene o ya está incluido el examen de idoneidad y de necesidad, ¿no? Ustedes me dirán, no, eh, pero lo que usted dice está mal porque la Corte Suprema ha indicado que se tiene que hacer un examen, como dijo en el Acuerdo Plenario 1-2019, que no basta de hacer un examen matemático de los presupuestos materiales, sino se tiene que hacer un análisis más riguroso para argumentar, ¿no? Eso es lo que podría ser materia de crítica de esta posición que estamos tomando. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Lo voy a demostrar más adelante. Hemos seleccionado varias resoluciones o varias casaciones de la Corte Suprema que cuando aplican cuando se verifica cómo aplican el principio de proporcionalidad, se verifica que precisamente lo realizan a través del examen de sospecha fuerte y el examen de peligro procesal. Y ustedes me dirán, no, pero doctor, usted
Entonces, ¿en qué momento se aplica la ponderación? Entonces, la ponderación se aplica precisamente en los supuestos en los cuales no ha sido materia de consideración por parte del legislador. ¿No? Es decir, cuando no ha sido previsto por la norma. ¿Y en qué casos, por ejemplo, no? Existe ponderación? Por ejemplo, en el año 2020 se dio el contexto de COVID, ¿no? Entonces, ese supuesto del derecho fundamental a la salud, que está conexo también al derecho a la libertad, no ha sido materia se puede decir, eh, no ha sido tomado en cuenta por el legislador en el 268. Entonces, obviamente, ahí tendría que analizarse si, o tendría que ponderarse de otro modo, si superado ya el principio de idoneidad y necesidad, esto es, o dicho de otro modo, pues, sospecha fuerte o peligro procesal, tendría que ponderarse si qué pesa más en este caso concreto. Si pesa, por ejemplo, más la persecución penal o pesa en este caso el derecho a la libertad y adicionado el derecho a la salud. Obviamente ya en determinados casos va a pesar más el derecho a la libertad en conexidad con el derecho a la salud, de acuerdo a que si este es muy grave, ¿no? Demasiado grave, ¿no? Pero si es leve, obviamente va a haber otro tipo de discusión. Y es por eso que en algunos casos la Corte Suprema o inclusive los juzgados de investigación preparatoria sí efectivamente daban libertad cuando se acreditaba precisamente que el riesgo de salud era tan grave que no quedaba otra opción que tendría que salir en libertad a efecto de que pueda ser tratado. Otro caso en el cual se aplica o que se aplica la ponderación es los casos, por ejemplo, del principio de superior del niño y adolescente, ¿no? Por ejemplo, cuando la investigada se encuentra embarazada o en todo caso tiene a niños menores pero niños de 1 año, 2 años, 3 años, entonces, o peor aún, cuando estos niños tienen algún tipo de enfermedad, entonces ahí se puede verificar que la afectación al derecho a la libertad en conexidad con otro derecho, en este caso el principio del niño y adolescente, en un eventual caso pesaría más que la persecución penal, inclusive ya si la persecución penal garantizaría otros derechos tal vez mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el derecho por ejemplo, casos de organización criminal o derecho de homicidios, entre otros, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que solamente se aplica el examen de proporcionalidad cuando la norma no lo prevé. Es decir, cuando, en este caso, cuando ya no está incluido dentro del análisis, además de la sospecha fuerte, el peligro procesal. Entonces, ya para terminar, voy a, vamos a teorizar o voy a concretizar esto a casos concretos. Entonces, se ha hecho el estudio a varias resoluciones de la Corte Suprema en casaciones para verificar ya cómo es que se aplica en la realidad estos subprincipios en relación a los presupuestos procesales. Entonces, vamos a verificar algunos. Por ejemplo, la casación 631-2015 del 21 de diciembre del año 2015. En este caso, la Suprema dispuso la libertad del investigado. ¿Por qué? Porque dijo eh, que tenía arraigo y es por eso que procedía la comparecencia restringida. O sea, se dictó la prisión preventiva, dice, a pesar de que el investigado tenía arraigo, ¿no? Entonces, lo que se verificó en este caso es, pero si tiene arraigo, entonces hay otros medios menos gravosos para poder, en este caso, garantizar la persecución penal del mismo modo. Entonces, ¿qué se aplicó? El principio o mejor dicho, el análisis de necesidad, ¿no? El subprincipio de necesidad, vinculado precisamente al presupuesto procesal de arraigo, ¿no? Otro caso. La casación
número 147-2016, de fecha 6 de julio del año 2016. En este caso sí se confirmó la decisión, se declaró infundado la prisión preventiva y la sala penal declaró, confirmó la decisión. Entonces, ¿qué dijo la Suprema? Dijo, el juez puede disminuir el plazo de la prisión preventiva en apelación si cambiaron las circunstancias en las que se fundamentaron. Entonces, en este caso, se ha verificado si es que la idoneidad, en este caso, el derecho que se buscaba garantizar la persecución penal, se mantenía vigente a través del tiempo. Pero en este caso dice que la sospecha fuerte, con los nuevos elementos de convicción que se presentaron en la apelación, cambiaron, es decir, disminuyeron. Entonces, si la sospecha fuerte disminuye, la idoneidad, en consecuencia, también disminuye. Entonces, lo que corresponde, obviamente, es la libertad. Entonces, se dan cuenta que existe una relación entre los elementos graves de convicción o sospecha fuerte respecto del subprincipio de idoneidad, ¿no? Si no hay lo uno, tampoco no hay lo otro. Entonces, si no es idónea la medida, entonces lo que corresponde obviamente es la excarcelación. Vamos a seguir buscando, vamos a hacer avanzar. Por ejemplo, la casación número 119-2016 de fecha 6 de abril del año 2018. Se declara fundado el recurso interpuesto por la Fiscalía y la Suprema ordena que la Sala Penal emita nueva resolución. Entonces, ¿qué indica esto? Que la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva requiere nuevos elementos de convicción. Entonces, en este caso, la Suprema declaró fundado el recurso de la Fiscalía porque la Sala había ordenado la liberación. Y la Suprema le dice que tiene que hacer un nuevo análisis. ¿Por qué? Tiene que hacer un nuevo análisis precisamente con los nuevos elementos que se habían presentado. Entonces, esto está vinculado precisamente a elementos de convicción, ¿no? Graves elementos de convicción, si existen o no. Entonces, está vinculado obviamente a la idoneidad. Lo mismo en la casación número 564-2016, la Suprema ordena fundado el recurso de la Fiscalía y ordena que la Sala expida nueva disposición, nueva resolución, porque para efecto que verifique la apariencia del delito, ¿no? ¿Qué es la apariencia del delito? Precisamente la existencia de sospecha fuerte. En otra casación, la casación número 1445-2018, de fecha 11 de abril del año 2019, también la Suprema declara fundado el recurso, en este caso ya interpuesto por la defensa, y ordenó la libertad del investigado y ordena la comparecencia. Entonces, ¿y por qué? Porque la Suprema, en este caso, hace un juicio y dice que se debe tener en cuenta, en orden al peligro de fuga o riesgo de fuga, la sustracción de la acción de la justicia, ¿no? Es decir, en este caso hace un análisis también de arraigos, laborales, arraigos domiciliarios. Aquí hay otra casación, la casación número 292-2019, de fecha 14 de junio del año 2019. El recurso es declarado infundado por la defensa, en este caso, la Suprema declara infundado. ¿Por qué? Porque la Suprema considera que los actos de investigación, en este caso declaraciones de colaboradores eficaces, fundamentan la prisión preventiva. Entonces, ¿a qué hace alusión la Suprema? Que la declaración de sus colaboradores se encontraban corroboradas, entendemos, con otros medios de prueba, y que eran suficientes, eran graves, tenían la sospecha fuerte para, en este caso, garantizar una prisión preventiva. ¿Y a qué estaba aludiendo? Precisamente el principio de idoneidad, ¿no? Su principio de idoneidad. Entonces, era idónea la medida precisamente porque habían elementos graves de convicción. Entonces,
A lo que quiero llegar en esto, ya en este análisis de estas sentencias de casación, se ha podido verificar, en principio, que en ninguna de las sentencias de casación que ustedes han visto, y bueno, las que yo he podido ver, bueno, no he visto muchas en todo caso, que se haga alusión exacta al análisis del test de proporcionalidad de Alexi. O sea, no dicen, por ejemplo, es idónea la medida, es necesaria o se tiene que aplicar ponderación. Lo que dicen las sentencias de casación y también inclusive las resoluciones de segunda instancia y también las de primera instancia, o en todo caso las que he conocido, no entiendo, puede ser que hay algunas, en su mayoría no hacen la aplicación del test con el razonamiento del profesor Alexi. Pero ¿cómo lo hay? Pero eso quiere decir que ellos no aplican proporcionalidad entonces. La respuesta es que no, que ellos sí aplican proporcionalidad. Pero ¿cómo aplican proporcionalidad? Precisamente analizando los presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿no? En este caso, elementos de prueba, declaraciones de colaboradores eficaces, corroboraciones periféricas, etcétera, idoneidad. O en todo caso, necesidad, con el análisis, por ejemplo, de los arraigos o la falta de obstaculización de la prueba. O sea, lo que quiero decir es que la Suprema e inclusive el Tribunal Constitucional, ustedes van a poder ver, no dice, repito, no dice que esta medida es idónea por tal, que es necesaria, o sea, hace una ley de ponderación, la regla del peso, etcétera. Lo que ellos hacen es fundamentan la proporcionalidad a través de los presupuestos materiales de la prisión preventiva del 268. Esa es la realidad. Entonces la pregunta de ellos, entonces quiere decir que ellos no aplican el principio de proporcionalidad. La respuesta es que sí aplican el principio de proporcionalidad, pero lo hacen precisamente desde la posición que nosotros asumimos, ¿no? Que lo que hacen en realidad es precisamente corroboran que existe arraigos, que exista o no exista arraigos, que exista o no sospecha fuerte, en relación a una proporcionalidad que ya realizó el legislador cuando emitió el 268 del Código Procesal Penal. O sea, sí aplican, porque subsumen los presupuestos en el 268. Pero también ustedes se han dado cuenta que en determinados casos, tanto la Suprema como el Tribunal Constitucional y también los jueces de investigación preparatoria hacen un análisis adicional en casos extremos, ¿no? Como le he puesto el caso del COVID, el caso de menor, el caso de inclusive de no solamente de personas, mujeres en gestación o niños, sino inclusive personas adultas, u otro tipo de bienes, de derechos conexos. Entonces, ahí sí se aplica, ahí sí el legislador, mejor dicho, el juez sí aplica ponderación, ¿no? Porque eso no está previsto no está previsto en el 268. Entonces, ya para terminar, las conclusiones son las siguientes. La Corte Suprema o el Tribunal Constitucional en las casaciones analizadas, ¿aplica o no aplica el principio del examen de proporcionalidad? La respuesta, como ya adelante, es sí. Sí aplica idoneidad, necesidad y ponderación, pero lo hace a través del desarrollo de los presupuestos materiales de los elementos graves de convicción, peligro de fuga y pena. Ahora, la segunda pregunta era, ¿existe relación entre los presupuestos materiales del 268 y los subprincipios de proporcionalidad? Entonces, hemos visto que sí existen. ¿Por qué? Porque cuando se fundamenta graves elementos de convicción, al mismo tiempo se está fundamentando examen de idoneidad, la medida es idónea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el examen de idoneidad requiere el análisis del primer presupuesto material, que son elementos graves de convicción, para obtener el fin, en este caso de persecución penal, para que sea legítimo. Entonces, si la Fiscalía acredita con elementos graves de convicción la existencia del delito y la vinculación del investigado con el delito, al mismo tiempo está acreditando el subexamen de idoneidad. Y eso es lo que hemos podido ver con las resoluciones de las casaciones de la Suprema. Ahora, segundo punto, el examen de necesidad requiere el estudio de ambos presupuestos. Perdón, el examen, ¿con qué se relaciona el examen de necesidad?
se relaciona precisamente con los arraigos procesales, ¿no? Porque si cuando la fiscalía, o mejor dicho, la defensa en este caso, cuando la defensa acredita que el investigado tiene un arraigo familiar, tiene trabajo conocido o tiene un arraigo familiar, entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, la medida de que el fiscal propone no es necesaria, no supera el examen de necesidad, porque existen otros medios alternativos menos gravosos que van a garantizar del mismo modo la finalidad de persecución penal que quiere, valga la redundancia, garantizar el fiscal. Entonces el juez, ¿qué va a decir? Ah, no, claro, efectivamente, pues no, sí, sí, sí corresponde porque está acreditando arraigos. Entonces, ¿qué está haciendo el juez? Cuando el juez fundamenta arraigos, al mismo tiempo está fundamentando o está aplicando el subexamen de necesidad. Y ya finalmente, ¿con qué se relaciona el examen de ponderación? Ya lo habíamos también adelantado, está vinculado a la superación de ambos presupuestos, elementos graves de comisión de peligro procesal, pero adicionado a eso ya se realiza cuando hay casos no previstos por la norma o casos en los cuales se tiene que analizar con la afectación de otros derechos fundamentales conexos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho al interés superior del niño y adolescente, entre otros, ¿no? Entonces, esas nuestras conclusiones finales. En todo caso, he terminado. Yo les agradezco la paciencia. Yo sé que es una hora muy pesada y también la presentación tal vez no haya sido la óptima, pero en todo caso he tratado de que se realice de una manera más gráfica, si se puede decir. Gracias. Ex- Excelente, doctor. Muy agradecido con su exposición en este momento de la disertación, de la sesión. Vamos a exhortar a los asistentes si tuviesen preguntas para poder realizarlas y que en todo caso usted las pueda absolver. Vamos a dar un breve tiempo, por favor. Correcto, doctor. Entendemos, como bien dice, si es que no hay preguntas, entendemos que se ha entendido todo, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos con respecto a ello. De hecho, hemos estado atentos a toda la disertación, ha sido bastante didáctica, bastante dinámica, muy explicativa y sobre todo dándole la importancia correspondiente a los precedentes que bien usted ha mencionado. A nombre del Centro de Estudios del Grupo Chile, Colán y Moncada Romero y a título personal, le agradezco su gentil participación, esperando que pueda acompañarnos en futuros certámenes académicos como este. Muchísimas gracias, doctor. Sí, yo le agradezco, doctor, también al Estudio Chile que ha tomado la iniciativa de invitarnos. Y en realidad estos temas aparentemente podrían ser un poco tal vez densos. Sin embargo, lo que tratamos a través de la poca experiencia que tenemos y lo que tratamos en realidad es de aterrizar o concretizar los conceptos teóricos de la doctrina y de la jurisprudencia en casos concretos, ¿no? Y es lo que hemos tratado de aterrizar. Y yo les agradezco el espacio que nos han brindado, el tiempo, y ojalá que esto les pueda servir de algo, o en todo caso, ya si hay algunas aclaraciones posteriores